interinstitucional, mejor dicho, institucionales, del consorcio constructor ICA, Ingenieros Civiles Asociados, quien está siendo una especie de vocero por la parte de las empresas contratistas de la línea 12. Ingeniero Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho la oportunidad de tener esta comunicación con usted y poder transmitir a su auditorio nuestras observaciones, comentarios sobre la línea 12 del metro. Por favor, se lo vamos a agradecer, pero déjeme hacer primero una pregunta, disparar primero. Sí. ¿Por qué el consorcio constructor ICA, Alstom, Carso, no presentó denuncia de lo que ahora alegan en los boletines, en los comunicados, señalando que había irregularidades, que no los dejaban dar el mantenimiento adecuado, que alguien puso unos trenes que no van? Es como si yo voy y compro un refrigerador y luego no cabe donde lo voy a poner en mi casa. Pues la culpa no es de quien me hizo la casa, la culpa es mía por no tomar las medidas adecuadas, ¿no cree? Mire, voy a transmitir lo siguiente. El grupo ICA, SICSA, el grupo Carso y Alstom, tomaron la responsabilidad de la construcción de la infraestructura física para la línea 12 del metro. Eso incluye las obras civiles, es decir, los túneles, los pasos elevados, incluye la vía sobre la que corren los trenes, e incluye todo el equipo eléctrico, el equipo de intercomunicación, la electrificación de la vía, etcétera, toda la infraestructura fija del proyecto. Nuestro contrato no consideró un concepto integral, es decir, nunca nosotros fuimos parte del proyecto en lo que toca a los trenes. Se nos dieron ustedes fueron parte, ustedes diseñaron este consorcio, diseña el proyecto ejecutivo, ¿de acuerdo? Así es. Y lo llevan a cabo por contrato. Así es. Correcto, y ustedes dicen, bueno, a nosotros el proyecto metro del DF nos está pidiendo esto, y esto es lo que ustedes entregaron. Así es. Mire, efectivamente nosotros hicimos el proyecto ejecutivo basado en el concepto de diseño de la línea A del metro de la Ciudad de México. La línea A es una línea que utiliza rueda férrea, igual que esta línea 12, a diferencia de otras 11 líneas del metro que utilizan rueda neumática. Nosotros entonces, consideramos esta ingeniería de base, conceptos de diseño de la línea A, y también el trazo del proyecto, que desde el inicio del proceso de licitación se estableció que era un tema no discutible, es decir, había que trabajar con el trazo que el metro había establecido para la línea 12 del metro, y lo entendemos desde el punto de vista de que no es fácil encontrar los lugares, las avenidas, por donde lograr posicionar un proyecto de esta naturaleza. Pero ya se demostró, ingeniero Ibarra, ya se demostró que el trazo no está bien, cuando menos en la parte elevada que se llama el viaducto, porque hay un par de curvas, me decían la 11 y la 12, o la 10 y la 11, que son demasiado cerradas para el tipo de vehículo, en este caso de los trenes del metro que circulan por ellas. Son demasiado estrechas, pues, para mecánicamente soportar o evitar un desgaste excesivo en el metro y evitar riesgos incluso de descarrilamiento. ¿Cómo es posible que si el metro les dice, pues va por acá, ustedes aprueben ese proyecto ejecutivo y lo realicen? Mire, un proyecto de nuestro punto de vista que utiliza vagones, carros, semejantes a los que tiene hoy el metro en sus otras 11 líneas, o incluso en la línea A, no tiene problema para usar ese tipo de curvas. A nivel internacional, los proyectos de metro en zonas urbanas se enfrentan comúnmente a estas situaciones, curvas pues ya relativamente cerradas. Nuestra observación es que me voy a las fechas del proyecto. Nosotros firmamos el contrato en junio del año 2008, iniciamos obras en el segundo semestre de ese mismo año, se otorga el contrato, o sea, se adjudica la compra de los trenes en diciembre del año 2009, es decir, un año y medio después, y en marzo del año 2012 nosotros conocemos finalmente en detalle las características del tren que iba a circular por nuestras vías.
y se inician pruebas de ese tren en junio del año 2012, cuando se empiezan a apreciar esas dificultades de comunicación entre o sea, ya desde entonces, antes de que se pusiera en marcha de manera oficial en octubre 30 del 2012 la línea 12, sí, ya ustedes habían detectado que había lo que le llaman el desgaste ondulatorio. En ese momento no se había aún presentado ese desgaste excesivo. Se empezaron a notar, digamos, sí, algunas deficiencias, pero no eran graves, eran perfectamente razonables para continuar operando. El desgaste se empezó a notar ya en el año 2013, es decir, de tiempo después. Un desgaste excesivo. Sí, es un desgaste excesivo. Y peligroso, supongo, ¿no? ¿Cómo dijo, perdón? Y peligroso, supongo, porque vino un experto del metro de Bruselas, Bélgica, sí, a dar su punto de vista. Fue consultado por el gobierno de la ciudad y él en algún momento puso por ahí un párrafo diciendo que era sumamente peligroso como estaba operando el metro y que sí se corría eventualmente el riesgo de un descarrilamiento. Este juicio, este punto de vista, aunado a las opiniones de ustedes, el consorcio constructor, etcétera, dio por resultado la decisión política de cerrar el metro. Mire, el especialista del metro Bruselas lo trajimos nosotros para tratar precisamente de aclarar los aspectos técnicos del proyecto. ¿Y qué dice él? Que había riesgo de descarrilamiento. Mire, él lo que dijo es que tanto en los aparatos de dilatación, son aparatos, secciones de la vía entre las que se unen una vía con otra, pero diagonalmente, de forma de que la dilatación que se dará durante el día por los rayos del sol, por el calor que se va generando en el día, pues permita la expansión de los rieles. Entonces él lo que dijo es que en los aparatos de dilatación se estaba presentando un golpeo de la rueda con el aparato y también en los aparatos de cambio de vía, y que si esto continuaba así y no se tomaban medidas, efectivamente podía haber un riesgo de descarrilamiento. Él lo dijo así. Él dijo que había que tener ese cuidado y dio incluso la solución en cuanto a evitar que la rueda golpeara tanto los aparatos de dilatación como los de cambio de vía. Situación que no crea usted que es una reparación tan compleja. Usted decía, ingeniero Ibarra, esta mañana en una conferencia de prensa que ICA está en posibilidades, el consorcio está en posibilidades de reparar las vías en un par de semanas. Sin embargo, hasta donde entendemos, no existe una máquina rectificadora de rieles. Hay que traerla de fuera, quizá de Europa, quizá de Panamá, no se sabe exactamente de dónde, independientemente del costo, que debe ser alto, elevado, hay que ponerla a trabajar y demás, y esto tardaría mínimo unos 2 meses, 3 meses. Mire, tiene usted toda la razón, le voy a explicar. La solución, digamos, inmediata en cuanto a adecuar los aparatos de dilatación y los aparatos de cambio de vía, es rápida. Esto permitiría que el metro pudiera reactivar operaciones relativamente pronto. Sin embargo, efectivamente, una solución definitiva requiere el reperfilamiento de toda la vía y de las ruedas, porque estamos hablando de la vía, pero la verdad es que la problemática no es de una vía, sino es de la comunicación entre la vía y la rueda. Pero tiene reparación esto que dice usted de las ruedas, tomando en cuenta que pusieron unos trenes que son más anchos y más pesados para el soporte del cálculo inicial. Eso es algo que no entendemos muy bien. Nosotros consideramos que sí tiene solución, estamos en ese proceso de análisis técnico, pero creemos que con un trabajo de reperfilamiento de ruedas y de vía, más algunos otros ajustes que es necesario estudiar, y desde luego con un mantenimiento oportuno, un mantenimiento constante, usted tiene razón en cuanto a que las curvas pues sí, que digamos ponen al tren en una mayor dificultad. Esto requiere más mantenimiento y de eso no nos vamos a librar, así va a tener que ser. Sí, pero el gobierno no les ha renovado el contrato. Nosotros concluimos nuestro contrato en octubre del año pasado con el año que correspondió de mantenimiento.
y estaríamos totalmente abiertos a hablar de un nuevo contrato, pero de un nuevo contrato, repito, para trabajar en estas soluciones. Mientras tanto, estamos totalmente comprometidos a que estos grupos técnicos definan las soluciones precisas, se traiga a México el equipo para reperfilar rieles que es necesario, y bueno, pues lograr que el metro de la opere normalmente en toda la extensión cuanto antes, porque estamos bien conscientes de la afectación que esto está teniendo en muchísima gente de el sur y oriente de la Ciudad de México. Todo esto que me dice ingeniero Ibarra debe interpretarse como la idea de que ustedes, el consorcio de la... Absolutamente. Lo que le quiero decir es que en este consorcio hay empresas sumamente serias y además empresas con una capacidad técnica muy alta. Estamos seguros de que encontraremos la solución conjuntamente con el metro, con el sistema de transporte colectivo y con el suministrador de los trenes. Le agradezco mucho, ingeniero Ibarra, su tiempo y la explicación para la audiencia de Grupo Fórmula también. Señor Cárdenas, muchísimas gracias a usted y sobre todo a su auditorio por la paciencia de escucharlos. Es un gusto saludarlo, hasta luego. El ingeniero Gabriel Ibarra, director de Relaciones Institucionales de la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, quien está actuando como vocero del consorcio integrado por la propia empresa que le mencionó, ICA, Zigzag, que es una empresa de Grupo Carso, y la empresa Alstom, que también interviene en toda la electrificación, toda la parte eléctrica de la vía, de todo esto. Bueno, más o menos está usted al tanto de los detalles, incluso hasta a lo mejor en exceso, pero es mejor que sobre y no que falte la información, ¿no cree? Porque aquí de lo que se trata no es de sacar raja política, sino esto sería una consecuencia colateral de lo que usted quiera añadirle, pero eso ya viene después, eso da igual, que si Ebrard, que la prisa, que les picó las costillas para que entregaran pronto, que si alguien tomó una mala decisión, que si hubo corrupción, de que por qué le hicieron caso a los chinos para meterle a los trenes ruedas férreas en lugar de meterle ruedas neumáticas, que si las ruedas neumáticas ya no están de moda, que si son más baratas las férreas, que estuvo mal trazada la curva 11, la curva 12, que si el radio debía de ser de 500 metros y no de 200 a 300, pero colateralmente lo importante es que usted debe saber se está intentando corregir con todo el problema, identificando no solamente a los responsables de cualquier irregularidad que se haya cometido en cualquiera de los órdenes, sino técnicamente para resolverlo y poner en funcionamiento nuevamente la línea. Lo demás ya es una cuestión jurídica de la cual también, por supuesto, estaremos informando, pero por lo pronto, nos ha dicho el jefe de gobierno del Distrito Federal esta tarde, la línea mínimo va a estar cerrada 3 meses. Hagamos una pausa.